Notas a los jugadores del Real Madrid en este inicio de temporada. En este caso, le toca el turno a la línea de los delanteros. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal. Turno para hablar ahora de la línea de los delanteros. En el último vídeo toqué la de los centrocampistas, quizá la línea más, podemos decir, importante en esta temporada por la confección de la plantilla, por el encaje de perfiles, por el fútbol que quiere desarrollar el nuevo entrenador, por todo ese tipo de cosas. Pero quizá la línea de la delantera es la más complicada a nivel de puntuar, ya que influye mucho los números que hacen los jugadores de esta demarcación en el campo, ¿no? De esta zona del campo. Este es el tercer vídeo. He tocado ya la línea defensiva, la línea de los centrocampistas, y esta es la línea de los delanteros. Os dejaré arriba una tarjeta para la lista de reproducción en la que están los anteriores dos vídeos. Y confirmar que haré un vídeo exclusivo de Xabi Alonso, porque creo que da para ello, y este vídeo de los delanteros también se me va a ir a cierta duración que va a impedir que meta Xabi Alonso también con la profundidad con la que quiero detallarlo, así que habrá un vídeo también sobre Xabi Alonso, ya no tanto como su puntuación, sino lo que es, lo que puedo esperar de él, las cosas que me van gustando y que no me van gustando. Yo creo que va a quedar bastante interesante. Vamos ya pues con el primer jugador que voy a analizar, que voy a puntuar más bien, que es Gonzalo. Bueno, Gonzalo al fin y al cabo, venía de un Mundial de Clubes increíble, pero la vuelta de Mbappé y la llegada de Mastantuono, lógicamente han dejado ya no solo sin espacio en el once inicial, que era algo que todos sabíamos, que el propio Gonzalo sabía, sino que está teniendo una actuación realmente residual a nivel también como suplente. Al fin y al cabo, de los 10 partidos que ha podido disputar, porque no ha estado lesionado en ninguno, ha jugado tan solo 3, solo uno de titular, y los otros 2, 1 minuto y 9. Creo que eso lo dice absolutamente todo. En ese partido de 9 minutos consiguió dar una asistencia, pero encima fue una asistencia que tenía poca trascendencia a nivel de puntos e incluso en el resultado global, ya que fue el 5-0 hecho por Brahim contra el Kairat Almaty. Así que poco que decir al respecto. El único partido que jugó de titular, además, fue un partido que, a título individual, a mí, sinceramente, no sé si esta es una opinión impopular, a mí el partido de Gonzalo que jugó de titular, me parece que lo que se le pedía en el partido, lo que él debía hacer en ese partido, para mí lo hizo perfecto. Lo que es cierto que siendo un delantero, pues no tuvo la trascendencia o la actuación al punto de vista de ser llamativo como para decir, ha hecho un buen partido. No, de hecho, lo que se solía decir tras ese partido es que Gonzalo, que no ha hecho nada, no ha sido su mejor partido, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero lo que tenía que hacer como 9, que al fin y al cabo es un 9, para mí lo hizo perfecto. Pero el contexto del partido era ciertamente complicado para un 9, enfrentándose a un equipo tan en bloque bajo, que además tu equipo no tiene mucha capacidad para meter centro, por lo que él tampoco pudo destacar en ningún tipo de remate, en fin, ese tipo de cosas. Mi nota para Gonzalo no puede ser más que un 5. Ha jugado demasiado poco y lógicamente no le voy a suspender porque no tiene la culpa de estar jugando tan poco, pero no le puedo dar más nota que un 5. El siguiente jugador a puntuar va a ser Endrick, y al igual que Lunin o Ferland Mendy, pues tiene una nota nula porque no ha jugado ni un solo segundo, ha estado lesionado todo este tiempo. Según Xavi, los últimos partidos ya puede estar entrando en el encuentro, pero no le está encontrando ese momento de hacerlo. A mí es un jugador que me encanta, que tengo mucha confianza en él, pero que sinceramente lo tiene realmente difícil para jugar, porque incluso a nivel de perfil como delantero suplente, pues como relevo de Mbappé sí es más parecido, pero como aportarte algo distinto en el partido, Gonzalo es un jugador más distinto que Endrick. Y vamos ahora con uno de los jugadores más polémicos en este ataque, que es Rodrigo Goes. De los 10 partidos ha jugado solo 2 de titular, pero teniendo en cuenta que
lo haya exigido, no lo haya exigido, en fin, que cada uno crea lo que quiera creer, solo está jugando en la banda izquierda, y en la banda izquierda, lógicamente, está Vinicius, pues hasta esos 2 partidos de titular pueden antojarse como demasiados, ¿no? Porque fue bastante llamativos los 2 partidos en los que Vinicius se quedó como suplente. Como digo, ha jugado 2 partidos de 60 minutos, luego 3 de entre 7 y 15 minutos, es decir, bastante residual, 3 de unos 20, o sea, también por el estilo, y ha llegado incluso a acumular 2 ceros, o sea, 2 partidos en los que no ha jugado ni un solo minuto. Su producción total es de una asistencia, el penalti provocado contra el Marsella, que yo sí le doy trascendencia a este tipo de cuestiones, las meto incluso en el apartado estadístico. Un penalti pitado, claro, porque mínimo 2 que no le han señalado a Rodrigo, pero bueno, de eso estamos un poco acostumbrados, ¿no? Y la verdad es que a nivel numérico las cifras son tétricas, esa es la realidad. Hizo muy buenos minutos contra el Kairat en esos 20 minutos finales, pero era un partido que ya estaba resuelto y era un rival que era realmente pobre, entonces no se le puede dar una gran trascendencia a esos minutos. No es como si esos minutos los hubiera hecho contra el Atleti en el derbi, que salió, hizo un par de cosillas, pero poco más, porque en ese contexto podía hacer poco, ¿no? Teniendo en cuenta el desaguisado que era el equipo en ese momento. Le pondría, a nivel de juego y en general, le podría llegar a poner incluso un 6, porque, bueno, es un jugador muy bueno, lo que pasa es que, ya digo, a nivel de rendimiento no está teniendo el adecuado, y ya de cifras ya ni te cuento. Pero le voy a poner un 5,5, yo creo, porque es que no es del todo justo decir esto, pero que se haya quedado Rodrigo condiciona mucho el planteamiento a la hora de... no tanto de elegir el 11, porque eso le condicionó a Ancelotti el año pasado. A Xabi Alonso de momento no se le está viendo, pero sí que a nivel de la posibilidad de que jueguen Gonzalo o Endrick, que se haya quedado Rodrigo sí que afecta. Y veremos, porque Vinicius, ahora lo tocaré lógicamente, va al alza, pero ¿hasta qué punto podemos pensar que Xabi Alonso no va a tirar de Rodrigo a la que Vinicius baje un poquito o tenga que dosificar, tal? Y a saber si eso es positivo o no es positivo para Vinicius. Oye, si el que Rodrigo esté, entre comillas, apretando como extremo izquierdo suplente hace que Vinicius dé el mejor nivel, igual a Rodrigo no le tengo que poner un 5,5 bajándole del 6. Igual le tengo que poner un 9,5, porque el hecho de que se haya quedado nos va a aportar un grandísimo Vinicius. Pero bueno, eso es ya hablar sobre hipótesis que ojalá se cumplan, claro, porque un Vinicius a gran nivel es un salto muy importante que necesita el Real Madrid para competir. Eso yo creo que no es una cuestión mía, o sea, lo tenemos todo claro. Especialmente en el día importante sabemos que Vinicius va a ser, o tiene que ser, absolutamente clave. Y hablando de Vinicius, pues va a ser el siguiente jugador al que puntúe. Claramente su tendencia está yendo al alza, cosa que lo voy a reflejar incluso en la nota, porque lo estoy haciendo de esta manera. Me parece que los jugadores que van al alza, tengo que tener ese punto de optimismo de ponerle unas décimas de más, y como estoy dividiendo las notas entre 0,5 y 0,5, pues si va a tener un 4, le pondré un 4,5. No va a ser el caso, era un ejemplo únicamente para situar lo que estoy haciendo. Hasta hace bien poco, Vinicius no había logrado completar ni un solo partido, y ya lleva 3 completados, llevaba 5 de 80 minutos más o menos, que está bien. Lo que pasa es que había ciertos partidos en los que, tal y como estaba jugando Vinicius, chocaba un poco que lo quitase del campo. Sobre todo teniendo en cuenta que Vinicius es un jugador que ya incluso en sus inicios, antes de convertirse en un grandísimo jugador, tenía ese problema de que Zidane lo quitaba a falta de los minutos, o Ancelotti a falta de los minutos en los que Vinicius realmente lograba sacar del partido al lateral, que en ese momento estaba ya reventado porque lo había destrozado durante 70-80 minutos el propio Vinicius, o que se veían obligados a meter al lateral suplente, por lo que iba a tener más facilidad para poder rebasarle en esos minutos finales en los que Vinicius, por mucho que llevase 70-80 minutos jugados, era como si hubiese acabado de entrar, ¿no?
Es verdad que este Vinicius de repetición de esfuerzos no lo hemos visto en el 2025. De hecho, no han sido pocos los partidos en los que Vinicius ha pedido el cambio en el minuto 70, 80 y se le veía cansado y decíamos, más allá de todo lo que podamos opinar de Vinicius, es que este no es Vinicius. O sea, nuestro jugador en el minuto 90 estaba como en el 10 y ahora nuestro jugador en el 70 está como si hubiera hecho 150 minutos. O sea, hemos perdido a muchas características, muchas cualidades que hacían de Vinicius un jugador único en este 2025. Por fortuna, parece que le estamos empezando a recuperar poco a poco. Y ya digo, como decía antes, me parece absolutamente clave, por supuesto. En cuanto a su producción numérica, bueno, 5 goles, 4 asistencias. No es una mala producción teniendo en cuenta que de los 10 partidos que haya jugado no los ha jugado completos, como bien he dicho. Y teniendo en cuenta que hay un jugador que aglutina obviamente toda la capacidad o mucha de la capacidad goleadora que tiene el equipo, que es el jugador al que puntuaré en adelante, ¿no? Por todo esto, viendo a un Vinicius que está, como digo, al alza, más suelto, con una mucho mejor actitud, más completo. Hay una cosa que me gusta mucho destacar de Vinicius y es que se le ve cuando está realmente activo en el partido, no a nivel de desborde, no a nivel de regate, incluso a nivel... Se le nota a nivel de movimientos con y sobre todo sin balón. Sin balón se le nota mucho y se le nota mucho a la hora de encontrar a sus compañeros. De Vinicius seguramente no se destaque esto porque es desborde, es desequilibrio, es brasileño, regates, Vinicius tiene, o ha adquirido, mejor dicho, porque no tenía, ha adquirido durante los últimos años un conocimiento del fútbol tremendo. Es un futbolista increíble para encontrar a sus compañeros, para cambiar de juego, para triangular en espacios cortos, pero solo cuando está activo mentalmente. La diferencia entre un Vinicius activo mentalmente y un Vinicius que no está activo es una diferencia absolutamente sobrehumana. Es la diferencia que hemos visto entre un jugador que tendría que haber ganado el Balón de Oro a un jugador que me parece un insulto al fútbol y a la competitividad y al propio deporte, que ha estado ni siquiera nominado entre los 30 del Balón de Oro. Premio que por otra parte, en fin, tampoco hay que tomar muy a cuento, ¿no? Por todo esto, mi nota para Vinicius sería un 7,5, pero como digo, al estar al alza, además de haber contribuido con sus goles y con sus cifras a ganar ciertos partidos, a pasar del empate a ganarlo, le voy a poner un 8. Un 8 a Vinicius, sobre todo eso, porque está en tendencia alcista. Y como he dicho, el siguiente jugador a puntuar va a ser Mbappé. Si en el vídeo anterior decía que Arda Güler iba a ser el jugador mejor puntuado hasta el momento, pues hasta el momento me refería hasta que llegase la evaluación de Mbappé, lógicamente. Mbappé, pues en 10 partidos ha metido 14 goles, poco más que decir al respecto. Ha jugado 3 partidos de unos 80 minutos y luego 7 de unos 90. Entonces, lógicamente ha acaparado prácticamente todos los minutos posibles. Eso ha dejado sin minutos, sobre todo a Gonzalo, porque Endrick no ha podido tenerlos, o apenas ha podido tenerlos. Sí que, como digo, en los últimos partidos parecía que podía entrar algún minuto, pero no ha podido. Y qué decir de Mbappé, un jugador al que se le nota un liderazgo tremendo, está a un nivel impresionante, a nivel físico, a nivel de lo que decía de Vinicius de la activación mental, pues lo mismo, un Mbappé muy activo mentalmente, muy implicado también. Si teníamos un problema con Mbappé el año pasado a nivel de presión, que no es tanto Mbappé, que sí, Mbappé por números, antes de llegar a Madrid era el jugador que menos presionaba, menos acciones defensivas hacía por parte de un delantero del mundo, o sea, las comparaciones eran con Cristiano Ronaldo en Arabia o con Luis Suárez en el Atleti de Madrid, que ya estaba absolutamente reventado de las rodillas, y con Messi incluso. Pero desde que ha llegado al Real Madrid, los primeros meses fueron todavía más tétricos en eso, algo que me chocó bastante en negativo. Luego poco a poco fue cogiendo algo de confianza, pero es cierto que no le puedo achacar en realidad que no hiciese grandes labores de presión, porque al final tú te paras a pensar y dices, Mbappé o Vinicius presionan muy arriba, muy bien, hacen ese esfuerzo y luego miran hacia atrás y el jugador más cercano está a 30 metros. O sea, era un equipo partido en el que tú le puedes pedir ese tribunerismo, digamos, a los delanteros para que presionen, pero si el resto del equipo no acompaña, o sea, los delanteros al final dicen, estoy corriendo aquí para nada, y al final vas a correr tú, que es lo que hicieron realmente en la temporada pasada. Ahora es muy distinto, ahora el equipo está mucho más junto, las líneas son más juntas,
el equipo va en bloque a defender, va en bloque a presionar, y ahora sí que la falta de un esfuerzo suyo en ataque sí que se nota porque el equipo está arriba. Entonces, si él hace esa presión, el resto de compañeros va a acompañarla. Y de esa manera estamos viendo a un Mbappé que sí, que en este momento sí está presionando y sí está ejerciendo ese liderazgo que necesita el equipo. La nota para Mbappé es un 9. No le pongo más porque quizá de esos 14 goles, si le metes cuchara, que me gusta meter cuchara a los números, ya lo hice en su momento con Benzema, cuando en su última temporada estaba metiendo muchos goles, pero te ponías a analizar los goles y decías, uy, están siendo en este tipo de rivales, en este tipo de contextos, está habiendo mucha acumulación de goles en un mismo partido, pero hay otros partidos en los que no se ha visto ese gol. De nada me sirve que metas 3 al 17º, 3 al 14º y 2 al 18º si cuando llegan los partidos grandes haces 0, 0, 0, ¿vale? Ese tipo de cuchara en los números me gusta meter. Y en el caso de Mbappé, pues he de mencionar que 5 son desde el punto de penalti. Oye, no voy a criminalizar los goles de penalti, pero sí que hay que entender que si estás hablando de un jugador que va a más de gol por partido, si algunos de esos goles están siendo de penalti, quiere decir que luego no tiene o no está pudiendo tener la capacidad para, en juego, poder generar más ocasiones, generar más impacto en el marcador. ¿Por qué digo esto? Porque entonces en los partidos en los que vaya a tener menos opciones de gol, en los partidos importantes, un partido contra el Arsenal mismamente, sí vas a necesitar que tenga esa capacidad. Y si hay un jugador que muchos de esos números se están dando en una circunstancia que no se va a encontrar en ese partido, por ejemplo, porque no te pitan el penalti, sí que es necesario entender el por qué quizá en este partido no ha aparecido y en el resto lleva tropecientos goles. Bueno, hay que, como digo, meter la cuchara en esos números, que además, lógicamente, también hay que mencionar que 3 fueron al Kairat, que, como digo, eso me parece importante de destacar para eso, porque al final las temporadas de los equipos grandes se deciden en los partidos grandes. Y si tú vas pensando que hay un jugador que te va a salvar ese partido por los goles que ha metido y te das cuenta de que ha llegado al partido, ha pasado el partido y dices, ¿qué ha pasado con este jugador que ha metido tantos goles? Bueno, es quizá porque no has hecho el análisis debido de esos goles. No quiero que nos pase como al Barça le pasaba con Messi, que Messi llegaba al partido de Champions con tropecientos goles en Liga, era el pichichi con diferencia, en el partido no aparecía y decías, ¿cómo puede ser? Si este jugador nos está metiendo doblete casi cada fin de semana. Pues para ese tipo de cosas. Pero digo, un Mbappé muy líder, un Mbappé que está a un gran nivel, que ha hecho una gran sociedad con Arda Güler y que su nota es un 9. El siguiente jugador va a ser Brahim, un jugador que pues, realmente está pasando bastante desapercibido, aunque al igual que Vinicius, no al mismo nivel, evidentemente, pero sí le veo también en tendencia alcista. Al fin y al cabo, en los últimos 3 partidos ha logrado un gol y una asistencia. Logró ese gol a pase de Gonzalo contra el Kairat en la última jugada del partido, y yo creo que eso le ha liberado un poco a nivel mental a un jugador que estaba totalmente plano. O sea, estaba siendo un jugador que lógicamente ha sido relegado a un segundo nivel, porque cuando más podía creer que podía tener más opciones de jugar, ya que Rodrigo había dimitido de la banda derecha, te fichan a Franco Mastantuono, que encima es un jugador que le gusta al entrenador, que le aporta cosas distintas a lo que le puedes aportar tú, y pues vuelve a caer a ese segundo nivel. El tema es que Brahim no estaba siendo ni capaz de agitar un partido desde el banquillo, que es el rol perfecto para un jugador de sus características. Pero sin embargo, ya digo, en los últimos tiempos, pues oye, ese gol contra el Kairat, última jugada, y la asistencia del otro día a Mbappé, en un momento en el que podría haber definido él, y decide dársela a Mbappé para regalar ese gol en un partido que se había apretado por el gol del Villarreal, pues oye, como está en tendencia alcista, le iba a colocar un 5,5 porque creo que era la nota que se merecía, pero le voy a poner un 6 porque, ya digo, ha jugado muy poco tiempo, lógicamente, ha jugado un partido de 60, que fue el primer partido de todos, que fue titular porque Franco todavía no estaba, un partido de 45, 4 de unos 25 y 2 de unos 15, es decir, los números pues no son muy
halagüeños para Brahim, ¿no? Y 2 partidos en los que ni siquiera contó con ningún minuto. Como digo, un gol, 2 asistencias, bueno, le coloco el 6. Y para terminar voy a ir con Franco, el jugador argentino que es fichaje de esta línea de atacantes en este año. Bueno, si podemos considerar a Gonzalo también fichaje, pero voy a quedarme con Franco. Un jugador que, al igual que Huijsen y Carreras, jugador caro, jugador que está en proceso de adaptación, todavía más radical que estos 2 jugadores, ya que tiene 18 años, no es ni siquiera español, obviamente es argentino, o sea que a nivel de idioma no va a tener problemas, pero sí que no tiene esa familiaridad con España como si tenían Huijsen y Carreras, obviamente, y un jugador además que, a diferencia de estos 2, tiene que destacar en acciones ofensivas, tiene que destacar en producción de cifras, que eso siempre es más complicado que, sin quitar mérito por supuesto a las acciones defensivas o al trabajo que tiene que desempeñar Carreras, siempre que te evalúen por una cuestión de números va a ser más complicado. Y creo que también, de nuevo, está en tendencia alcista también. Empezó realmente irregular a nivel de controlar esos primeros balones, esos primeros toques. Mucho balón se le estaba yendo a un jugador que técnicamente es realmente bueno. Sigue teniendo ese tipo de problemas, pero ya menores. Y es verdad que su producción goleadora es un único tanto, un gran tanto, he de decir, porque siendo zurdo se sacó muy bien el disparo con la diestra a la escuadra del primer palo. Me gusta mucho la capacidad que tiene para generar ocasiones en espacios cortos, especialmente en el área. Tiene esos recortes y amagos que son realmente casi letales, podríamos decir, en ese punto, pero sí que no está teniendo suerte de cara a la definición final. Ha habido un par o incluso 3 acciones en las que eran gol o gol, sí o sí, pero bueno, se está adaptando. Adaptarse no quiere decir únicamente conocer a sus compañeros, no. Quiere decir también calmar la cabeza, templar. Recordemos que Mbappé fallaba en controles en carrera, que es una cosa que él lo hace de la misma manera que tú te tomas un café por la mañana, o sea, con esa facilidad con la que le estamos viendo ahora. Al final, el estar calmado, el tener la cabeza tranquila, es una de las mayores claves que tiene un jugador, esa confianza. Y Franco pues tiene que ir cogiendo ese punto de confianza, porque es un jugador que tiene un golpeo tremendo, que tiene una personalidad tremenda, y esos balones pocas veces los va a fallar. En cuanto a que esté produciendo pocos goles, me preocupa absolutamente cero, porque este es un jugador que va a producir goles. No sé si ya esta primera temporada, pero este es un jugador de un 10-10, un 10-15 en cuanto a goles, asistencias, claramente. O sea, está jugando en la derecha porque es el puesto que va a ocupar. Yo creo que va a saltar un poco de la titularidad en el momento en el que Bellingham se asiente. Ya no digo Camavinga, pero Bellingham se asiente. Güler va a ser desplazado a la derecha, por lo que Franco en algunos partidos seguramente se ha desplazado al banquillo. Y ahí sí que me puede llegar a preocupar que no tiene verdaderas condiciones como agitador, como extremo. No tiene ese aire de encarador. O sea, Mastantuono es un 10 claro. Pero es un 10 claro que en este momento, en esa zona, tienes a Jude Bellingham, a Arda Güler e incluso un Mbappé que desciende y hace funciones de 10. Vinicius ayer mismo con Brasil se le vieron también funciones de 10. Es decir, por eso está un poco apartado a la derecha, porque sí, tiende a meterse adentro, porque va a ser su rango de acción particular. Jugadores que no tienen tanto desborde por fuera se van a meter por dentro, y sobre todo si tienes un cañón en la zurda, como es el caso de Franco. Y es por eso que me puede llegar a preocupar, porque en partidos en bloques bajos me gusta que Franco esté cerca del área, pero al mismo tiempo no vas a poder tirar de él a la hora de poder romper la defensa desbordando como si de un extremo se tratase. Por eso las comparaciones con jugadores como mismamente Lamine Yamal son absurdas, porque por una cuestión de aceleración, de ritmo, de velocidad, no es comparable. Franco es un 10 claro, lo que pasa es que está jugando más en ese perfil derecho.
Su nota va a ser un 7, porque tengo que tener en cuenta, aparte de que, como digo, está en subida, tengo que tener en cuenta que es su adaptación, 18 años, el precio que tiene y todo ese tipo de cosas, lógicamente tengo que valorarlas, tengo que tenerlas en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de las notas a los jugadores del Real Madrid en la versión línea delantera. Como os digo, haré un vídeo específico sobre Xabi Alonso porque creo que hay mucho que contar sobre Xavi, bueno, ya digo, lo que ha estado haciendo hasta ahora y lo que espero que haga o temo que pueda hacer. Que yo creo que, ya digo que creo que va a quedar un vídeo interesante, que todavía no he grabado, pero que tengo más o menos en mente lo que voy a decir. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo.